Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles y recibirles en esta mañana de domingo. Pues ya decembrina, ¿no? El primer domingo del mes de diciembre y ya se percibe un poquito el ambiente navideño, ¿verdad? Ya iniciamos nosotros con nuestros villancicos en el repertorio de alabanza. Un poquito carentes de tiempo para hacer la decoración navideña de la congregación, pero esperamos que en esta semana ya podamos atender eso y el siguiente domingo tener ya nuestra decoración propia de esa temporada. Y la alargamos hasta marzo del próximo año, no hay ningún problema, ¿verdad? Como algunos acostumbran, algunos ya no quitan la decoración navideña, ¿verdad? Se evitan el trabajo de tener que hacerlo cada año. Pero bueno, primeramente Dios tendremos esto y obviamente todos estarán invitados a participar, ¿verdad? De la decoración. Por ahí mira, no sé si es mi perfume, pero mira, bastante insistente esa mosca. Y va a estar duro y dale, hasta que me la coma. Bien, gracias a Dios, hermanos. Bueno, pues reciban saludos muy afectuosos de nuestros hermanos de Casa de Oración Lázaro Cárdenas. Mi esposa y yo estuvimos el jueves, viernes y sábado trabajando con los pastores Eduardo y Graciela Arriaga. Con la congregación tuvimos un taller de servidores, tuvimos una enseñanza general, varias enseñanzas para la congregación. Un trabajo muy fuerte, muy intensivo, pero gracias a Dios muy edificante. La iglesia de verdad está fortaleciéndose en la fe, está creciendo espiritualmente. Se ha afirmado igualmente en cuanto a su compromiso, una iglesia que Dios está bendiciendo, el Señor está edificando. Muy contentos con lo que Dios está haciendo en Lázaro Cárdenas y bueno, pues les recuerdan siempre con mucho afecto. Para el mes de febrero es muy probable que tengamos la visita del pastor Álvaro Camarena, que estaba programada para antes del cierre del año, pero por el tema de la mudanza tuvimos que hacer algunas reprogramaciones. Y en esa visita del pastor, los hermanos de Lázaro Cárdenas seguramente nos van a visitar. Entonces, tendremos la oportunidad de ser sus anfitriones una vez más, hospedarlos en nuestra casa, bendecirles con el alimento, atenderles. Y bueno, para que se vayan preparando, ¿verdad? Quienes quieran aperturar su casa para recibir a algún hermano, pues ellos con mucho gusto estarán con ustedes, hermanos. Entonces, pues un saludo para los hermanos de Lázaro Cárdenas, también para los hermanos de Apatzingán. Y bueno, pues el Señor sigue edificando nuestra congregación, hermanos. El Señor edifica primeramente la vida espiritual, primeramente da crecimiento espiritual. El crecimiento numérico no tendría ningún sentido si no existiese el fundamento sólido, la base sustancial de la vida de fe práctica, ¿verdad? Entonces, estamos, gracias a Dios, hoy en día como congregaciones, específicamente las que nos compete supervisar, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, creciendo en ese sentido, hermanos, creciendo en estabilidad, creciendo en reintegración. Ayer compartíamos y comentábamos con el pastor Lalo que hasta apenas en este momento, después de esa fase de la pandemia donde tuvimos que distanciarnos socialmente, hasta apenas en este momento estamos logrando una reintegración plena, identificando la iglesia, ¿verdad? Quienes en forma comprometida y firme forman parte de la congregación. Y gracias a Dios tenemos una excelente base. ¿Cuál es nuestra tarea? Crecer espiritualmente, edificar en nuestra vida de fe, parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo y continuar haciendo la obra evangelística, llevar el evangelio de la gracia en nuestras zonas de influencia, en nuestras zonas de actividad, nuestros trabajos, colonias, escuelas, profesiones, etcétera. Hace un momento la hermana Claudia preguntaba si alguna visita, algún invitado. Nadie levantó la mano. Bueno, nuestra labor es esa, poder modelar de tal forma la vida de Jesucristo que la gente pueda leer el evangelio a través de nuestro comportamiento y esto lo atraiga a los pies de Jesús. Poder invitar a personas que vengan a conocer de los principios de la palabra, conocer a Dios, conocer al Señor y que la iglesia en ese sentido también crezca en número, porque en eso también debemos de ser productivos. No con el propósito de tener un ranking por la cuantía numérica de la iglesia, sino porque eso va a hablar también de la eficacia que nosotros tenemos en llevar el evangelio y demostrar el evangelio de la gracia con nuestras vidas. Entonces, hermanos, nuestra tarea es crecer espiritualmente y predicar con autenticidad el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a hablar en esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, sobre el tema de la fe que hemos venido abordando en las últimas sesiones dominicales. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el Señor nos ofrece una definición precisa, sin duda la más exacta, la más esencial sobre la fe. ¿Qué es la fe? Y Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a partir de ese momento, casi de forma exhaustiva, de forma muy abundante, comienza a enseñarnos con ejemplos vivenciales cómo se vive la fe, cómo se desarrolla la fe y cuáles son los efectos consecuentes de una vida de fe. Define, por ejemplo, en Hebreos 11.3 lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjate cuán importante es lo que aquí dice. Eventualmente leemos a vuelo de pájaro o superficialmente la palabra, pero cuando el Espíritu Santo nos guía a profundizar, comenzamos a comprender cosas que ahí estaban, no las habíamos visto, pero el Señor corre el velo, revela la información, ilumina nuestra mente, cosas muy profundas. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Uno de los elementos de investigación científica más apasionados y en donde la ciencia ha intentado abrevar más, investigar más, indagar más, agudizar más, es el origen del universo. Es decir, a través de la ciencia, históricamente, el ser humano ha intentado entender, comprender, conocer, tener una explicación lógica, coherente, inteligente, racional sobre el origen de la existencia, el origen del universo. Queremos entender las cosas, pero la Biblia dice que la ciencia es absolutamente insuficiente para que el ser humano pueda comprender, entender y explicar el origen de la existencia, la creación del universo. La Biblia dice que esto solamente se entiende por medio de la fe, solamente por medio de la fe. La ciencia es insuficiente porque la ciencia requiere de un elemento factorial para poder dar explicaciones coherentes. Y este elemento es un observador. La observación, alguien que haya visto, que haya testiguado, que haya estado presente en el momento en el que se suscita un evento para después darle una explicación científica. Y entonces nos damos cuenta de que el único observador, el único testigo presente de la creación del universo, de la existencia misma, ha sido Dios. Entonces la ciencia jamás podrá dar certezas o respuestas. La ciencia siempre abrirá nuevos caminos a nuevos cuestionamientos, pero ninguna respuesta asertiva, objetiva, precisa o fidedigna, creíble, verificable en el plano de los hechos. La ciencia meramente se torna como especulativa en temas que solamente le competen a la fe. Para conocer cómo fue creado el universo, cómo fue originada la existencia, tendríamos que preguntarle al único observador y testigo universal de la existencia, y es Dios. Entonces, para conocer cómo fue creado el universo, no necesitamos la ciencia, necesitamos la fe. Y la fe viene del conocimiento que nosotros tengamos bíblicamente de Dios. Entonces, bueno, hermanos, entendemos cuán importante es la fe para poder dilucidar los grandes temas de la vida, los grandes temas de la perspectiva filosófica, cosmogónica del ser humano, pero también para poder explicar nuestra propia vida y poder caminar con certidumbre, con certeza, porque eso es la fe, es una certeza, es una certidumbre, es un elemento fiable, perfectamente confiable. En este libro de los Hebreos, igualmente, a continuación prosigue hablándonos de hombres y de mujeres que manifestaron obediencia puntual a Dios por causa de su fe. Y nos habla, por ejemplo, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Josué. Si tú tienes 1 año o 2 años estudiando la palabra de Dios, reconoces la mayor parte de los nombres que aquí se mencionan. Hombres y mujeres que manifestaron su fe por vía de una obediencia puntual a Dios. Pero también este libro nos habla de cuáles son los efectos y los alcances de la fe. Y leamos ahí, por favor, en el verso 33. Hebreos 11:33. ¿Cuáles son los efectos de una vida de fe? ¿Cuáles son los alcances que tiene una vida de fe? Y dice que por fe estos hombres y mujeres
conquistaron reinos. Eventualmente, hermanos, nosotros desarrollamos en el curso de nuestra vida una serie de metas, proyectos, expectativas, rumbos de acción con el propósito de alcanzar cierto nivel de autorrealización. Pero hemos a lo largo de los años entendido que la realización del ser humano no se encuentra en el alcance de tus sueños personales egoístas, sino en el conocimiento de la voluntad de Dios y encontrar en Cristo la fortaleza para poder caminar en esa dirección y alcanzar un propósito de Dios. Algo de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y por eso dice aquí que por la fe conquistaron reinos, es decir, los propósitos de Dios se alcanzan solamente a través de la fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Otra de las cosas que por la fe intentamos nosotros obtener y obtenemos solo por la fe es el resguardo, la seguridad y la protección que solamente proviene de parte de Dios. Eventualmente implementamos diversos mecanismos, utilizamos diversos recursos con el propósito de darnos ciertos niveles de garantía, de seguridad, de protección, de resguardo en nuestras vidas. Por eso las personas en sus negocios contratan servicios de circuitos cerrados, cámaras al exterior igualmente, un servicio de vigilancia, un guarura, un seguro de vida, y esas cosas no están mal, no las criticamos. Pero la Biblia dice que la única forma de vivir con certidumbre y paz es a través de la fe. Dice la Biblia que estos hombres y mujeres taparon boca de leones. Nos está hablando descriptivamente de circunstancias que pusieron literalmente en riesgo su vida. ¿A qué personaje encontramos de forma directa con esta ejemplificación real? De hecho, es una anécdota lo que aquí se está definiendo al profeta Daniel, que fue literalmente llevado a un foso de leones en consecuencia de una tergiversación de las intenciones del monarca en ese momento donde él ejercía su ministerio. Y literalmente el Señor hizo esto por la fe, lo libró de la muerte, cerró la boca de esos leones durante toda la noche para que él pudiera sobrevivir a esa circunstancia injusta. ¿Cómo se logró esto, hermano? ¿Cómo Dios operó a través de esta circunstancia? La fe. La fe, hermanos, es el vehículo que hace llegar a nuestras vidas lo que Dios ofrece en su palabra para la forma habitual de vida de un hijo de Dios. Continúa diciendo, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Fíjate, no solamente por la fe se obtienen elementos que gratifican directamente en nuestro estado anímico, como pudiera ser libertados o salvaguardados de una escena de riesgo, alcanzar una meta, lograr un proyecto. No, hermanos, también por la fe podemos resistir el oprobio, el sufrimiento, la persecución, lo indigno, lo injusto. Somos llamados a soportar y a vivir con dignidad en medio del sufrimiento, pero esto solamente es posible a través de la fe. Y por eso dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, hermanos, o sea, cortados a la mitad con serruchos, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. O sea que la fe tendría que ser la plataforma de vida, sea cual sea la experiencia por la cual cursemos en la vida. La plataforma, hermanos, es la fe. Lo que sustenta nuestra vida es la fe. Lo que lleva a avanzar nuestras vidas más allá de la adversidad, más allá de las vicisitudes, solamente es la fe. Hemos hablado de otras definiciones que en el contexto de la Biblia podemos obtener de la fe y hemos dicho que la fe, del griego pistis, significa credibilidad y habla de un depósito de confianza de un creyente hacia un Dios. Esa es la definición genérica, digámoslo así, de fe. Es el depósito de confianza de un creyente en un Dios. Es la certeza creciente de un creyente en relación al conocimiento progresivo de Dios. En la medida en la cual vamos progresando en el conocimiento de quién es nuestro Dios, en esa medida progresiva también va incrementándose y fortaleciéndose nuestra fe.
La fe también podemos definirla como la capacidad, más allá de lo natural, más allá de lo humano, de creer que Dios es precisamente quien dice ser y que puede hacer precisamente todo lo que Él dice que puede hacer. Eso es fe. Creer que Dios es de forma precisa quien Él dice que es y que puede hacer de forma precisa todo lo que Él dice que puede hacer. La fe es creer que Dios cumple lo que anuncia, lo que promete, pero también Dios cumple lo que advierte. Eso es fe. La fe es creer en Dios sin ceder a la duda. Es creer que Dios no es limitado por ninguna circunstancia, Dios no es limitado por ninguna adversidad, Dios no es limitado por nuestras insuficiencias ni por nuestros errores. Pero también es creer que si Dios es todopoderoso y es misericordioso y nos ha adoptado como hijos por la gracia, Él nos ama, Él nos cuida y entonces Él ha querido permitir la adversidad para propósitos específicos, fundamentalmente edificar su carácter en nuestras vidas. Eso es fe. La fe es la capacidad de confiar en lo dicho por Dios para acceder a la salvación. Creer que lo que Dios ha dicho en la Biblia para poder ser salvos es la única forma, el único conducto, el único mecanismo, la única manera de poder recibir perdón y vida eterna. La fe es el depósito más grande de confianza de un creyente hacia Dios y por tanto, Hebreos dice en el versículo 6, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces decíamos, hermanos, que la fe es algo que se puede decir, la fe es algo de lo que podemos hablar, pero sobre todo la fe tendría que ser algo que podamos profesar. ¿Qué significa esto? Decirlo, aceptarlo, pero también seguirlo, creerlo y hacerlo. Un acto de profesión es más que simplemente hablar verbalmente, hablar, dilucidar y hablar algo que hemos creído, sino demostrar que lo hemos creído a través de la vivencia práctica de lo que hablamos. Es decir, creo, hablo y hago. Eso es profesar. La fe necesita ser profesada. Decíamos, por lo tanto, que la fe tiene una evidencia y la evidencia de la fe es la obediencia. Si yo digo que creo en algo, pero hago algo diferente a lo que digo que creo, entonces, hermanos, estoy evidenciando que creo en lo que hago, no creo en lo que digo. Yo puedo certificar que creo en algo por todo aquello que hago en consecuencia de lo que he dicho que creo. Quiere decir entonces que la evidencia de mi fe no es lo que digo, sino cuando hago precisamente lo que digo. La fe se demuestra no cuando la hablo, sino cuando la vivo. Yo manifiesto y demuestro mi fe cuando hago justamente de manera precisa, de manera objetiva, lo que digo. Si yo no hago lo que digo, entonces lo que digo no es lo que creo. Lo que creo realmente es lo que hago. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, y ejemplos de esto pues hemos observado mucho a través del tiempo. Y es precisamente entonces la manifestación de una obediencia, lamentablemente con frecuencia fallida hacia Dios, lo que nos muestra que el crecimiento de nuestra fe no se da en una línea recta, ascendente y continua, hermanos, sino que tiene subidas, tiene bajadas, asciende, a veces desciende, nos tambaleamos, subimos y después nuevamente volvemos a dejar de confiar en Dios. Y en consecuencia, nuestra obediencia termina manifestando proporcionalmente los mismos defectos que hay en nuestra fe. Si nuestra obediencia es defectuosa, es porque nuestra fe está sufriendo defectos, se encuentra mal constituida o está en un proceso incipiente de constitución. En alguna forma, es así la manera en la que se inicia la vida cristiana. Como un niño que está aprendiendo a caminar y se pone de pie. No sé si recuerdes cómo nuestros hijos comenzaron a dar sus primeros pasos, ¿no? Algunos se apoyan, se equilibran con algunos objetos, toman unas pelotas, unos juguetes, se los ciñen al cuerpo y en eso comienzan a equilibrar su cuerpo. Algunos se tocan la cabeza para poder caminar equilibradamente, pero vemos cómo van dando traspiés, cómo sus pisadas no son firmes, son fallidas y a veces
caen o continuamente caen hasta que comienzan a fortalecer su equilibrio y su caminar comienza a perfeccionarse. Bueno, el problema, hermanos, no es que esto suceda al inicio de tu vida cristiana, no. Creo que eso nos ha sucedido absolutamente a todos. El problema es que para muchas personas parecería que es así siempre. Un caminar de caídas, un caminar de inconstancias, un caminar de tambaleos y siempre nuevas caídas y nuevas caídas. Pero evidentemente, hermanos, no es esto lo que Dios desea. ¿Cuál será el anhelo de Dios? Que aun que tengamos esos altibajos naturales a nuestra condición humana y nuestra debilidad emocional, siempre progresemos en nuestra vida de fe. Un personaje en donde podemos identificar los elementos constitutivos de la fe, cómo se puede vivir la fe y crecer en la fe, es Abraham. Ya hablábamos en la primera clase sobre la fe hace un par de semanas sobre el caso de Abraham. No por nada es definido como el padre de ¿qué, hermanos? El padre de la fe. Un personaje que refleja ese andar correcto a pesar de sus fracasos, porque no podemos pensar o no podemos nosotros describir la vida de fe como la vida de Abraham como una vida infalible en la fe. Tuvo retrocesos y tuvo defectos en su fe, tuvo defectos en su obediencia, tuvo defectos en su capacidad de esperar a Dios. Sin embargo, vemos en Abraham una fe creciente. Por eso es definido como el padre de la fe. En el caso de Abraham, hermanos, hasta antes de su llamado, y eso es algo que llama la atención fuertemente, hasta antes de que él fuera llamado, Abraham no conocía absolutamente nada de Dios. Él había crecido, había nacido, había edificado su vida cultural en medio de una sociedad perversa, depravada, corrompida por el pecado. Y fíjate lo que dice Génesis 12:1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos bendecir tu nombre y exaltar tu majestad. Reconocer que tú eres Dios, el creador de todo, la causa de toda la existencia, y nosotros somos tu creación. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, la soberanía, Señor, y la autoridad todas son tuyas. Queremos en esta mañana rendir nuestra voluntad a la tuya y reconocer que somos pecadores, que fallamos y te pedimos perdón con humildad y honestidad. Ayúdanos a vivir en integridad. Señor, que no hayan obstáculos ante tu palabra en nuestro corazón. Necesitamos ser edificados en nuestro conocimiento de ti, edificados en la fe, para una obediencia que te glorifique y te bendiga, y dé testimonio de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. En ese momento, hermanos, en el que Dios habla a Abraham, Abraham era un hombre que no sabía nada de Dios. Había nacido, crecido, sido educado, instruido en una sociedad completamente corrupta, pagana. En esa sociedad no conocían el nombre de Dios, no sabían absolutamente nada de Él. Pero Dios no encuentra un impedimento entre la ignorancia del corazón del hombre hacia Él para limitarle y hablarle y expresarle su voluntad. Dios le habla siendo un hombre que no conocía nada de Él. Y por esto Jesús nos manda a predicar el evangelio a cuantas criaturas, hermanos, a todas las criaturas. Dice la Biblia: vayan y prediquen el evangelio de la gracia a todas las criaturas, porque la salvación es una realidad susceptible a favor de todos los seres humanos. Esa idea que lamentablemente al paso del tiempo desde la Reforma se ha consolidado sobre una idea nociva, sobre la predestinación de Dios solamente para unos cuantos, es algo que limita en sí mismo la predicación de la palabra. Nos presenta un Dios que es exclusivista, un Dios que al final termina siendo inevitablemente el inventor de la maldad para un hombre que, queriendo ser salvo, no puede ser salvo porque Dios le ha constituido malo o le permitió ser malo el resto de su existencia. Hermanos, la predestinación es una, lamentablemente, de las ideas más nocivas que se han infiltrado en el cristianismo y que el día de hoy, hermano, han cobrado por los medios electrónicos fuerza nuevamente entre la gente cristiana.
Pero gracias a Dios, a la letra y al testimonio encontramos las evidencias del carácter verdadero de Dios. Y si Dios nos envía a predicar el evangelio a toda criatura, es porque, como en el caso de Abraham, él puede ser conocido por personas que ni siquiera tienen la intención de conocerle, o que se encuentran sumidos en los medios sociales de vida más depravados o más deneznables. El Señor, hermano, es un Dios de gracia que entrega a Jesucristo, su Hijo, para entregar a todos de forma igualitaria la oportunidad de salvación. Ese es el amor de nuestro Dios. El amor de nuestro Dios no es limitado. Su gracia sí, porque tiene un tiempo y tiene un límite de duración. Sin embargo, se extiende genéricamente, abiertamente a toda la humanidad. Hasta el día de hoy, la gracia de Dios sigue activa para todos los hombres, porque el amor de Dios es para toda la humanidad sin límite, para efectos de salvación. Entonces, vemos cómo este hombre que no conocía a Dios es literalmente confrontado con las palabras de Dios, las anunciaciones de Dios y la voz de Dios. En el momento en que a nosotros nos es predicado el evangelio y creemos en el Señor Jesucristo para la salvación de nuestras vidas, damos nuestros primeros pasos de fe. De hecho, el primer paso de fe que damos es creer en el evangelio para la redención. Y al hacerlo, Dios nos comienza a adiestrar en la fe. Digamos que entramos en el proceso de crecer en la fe, entramos en la escuela de la fe. Y ese es el propósito de Dios: hablarnos, revelarnos su naturaleza, mostrarnos ampliamente quién es Él. Aun cuando no tendremos acceso a toda la condición insondable e inalcanzable de su inteligencia y de su sabiduría, Dios gradualmente comienza a mostrarnos quién es Él en su gracia, en su amor, en sus virtudes, en sus capacidades, en su potencia, en su condición ilimitada. Y el propósito de esto es llevar al corazón humano redimido a desarrollar la capacidad de confiar en Él. Porque solamente confiando en Dios por vía de nuestro conocimiento, entonces Él podrá ser un guía para nuestras vidas. Él podrá conducirnos, llevarnos a través de sus caminos y operar en nosotros sus propósitos. Esto sería absolutamente imposible si no confiamos en Él en todos los aspectos de su naturaleza y en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son los elementos necesarios para caminar por fe con el Dios Todopoderoso del universo? ¿Cuáles serán esos elementos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tiene que gestarse? ¿Qué debemos de entender? ¿Qué nos tiene que iluminar el Señor en esta mañana para perfeccionar nuestra caminar en la vida de fuera? Bueno, en primer lugar, el primer elemento, requisito para caminar por fe, es que debemos aprender a escuchar a Dios, porque Dios habla. Si Dios no hablara, entonces sería imposible el establecimiento de una relación vinculante con el ser humano. Dios habla. A pesar de nuestra condición pecaminosa, Dios extiende el conocimiento de su voluntad. El Señor habla, y fue la experiencia que vivió Abraham. El Señor le habló, el Señor le dijo, el Señor se expresó, el Señor verbalizó una información decodificada a la mente, al intelecto y al corazón de Abraham. Dios habla, hermanos. Entendemos ese precepto, ¿verdad? El Señor habla. Entonces nosotros, para poder caminar en fe y por fe, necesitamos aprender a escuchar a Dios. Si no sabemos escuchar a Dios, va a ser imposible saber de qué forma debemos de obedecerle. Y en este primer punto, donde lamentablemente muchos podemos fallar, y nuestra vida de fe puede convertirse en una serie de decisiones erráticas continuas, hermanos, necesitamos entonces aprender. Cuando una persona dice, Dios me dijo, ¿has escuchado esa expresión muy común, muy cultural dentro del ambiente cristiano? Es muy frecuente escuchar a personas mencionar esta frase, Dios me dijo. ¿O cuántas veces nosotros la hemos emitido? Es que Dios me dijo. Cuando alguien expresa esto, hermano, la realidad es que no significa que sea necesariamente cierto. ¿Y dónde nos damos cuenta cuando realmente Dios le dijo a una persona o realmente Dios no le dijo a esa persona? Porque lo que esa persona dice que Dios le dijo contrasta completamente o se desvía sustancialmente de la naturaleza de Dios, que es revelada solamente a través de su palabra, de la Biblia. Dios habla, esa es una realidad. Pero Dios habla solamente a través de ¿qué mecanismo? A través de su
palabra. Dios no tiene fuentes extrabíblicas de expresión. Dios no tiene fuentes extrabíblicas de hacernos conocer, de expresión de su voluntad al corazón y a la mente humana. A través de la creación, dice el libro de los Romanos, podemos ser sensibles, podemos ser testigos de que Dios existe. Pero la creación, hermanos, aun cuando nos habla de la naturaleza omnipotente de Dios, de esa capacidad inteligente de ordenar un cosmos de forma magistral y perfecta, la voluntad de Dios solamente es expresada a través de su palabra, no a través de su creación, solamente a través de su palabra. Entonces, hermanos, si nosotros queremos oír la voz de Dios, necesitamos aproximarnos a su palabra. En alguna ocasión, y seguramente lo has escuchado, esta anécdota, un hombre le dice a un pastor: pastor, yo quiero que Dios me hable. Y el pastor sabiamente le dice: pues lee la palabra de Dios. No, es que yo quiero que Dios me hable en voz alta, en voz audible. Pues entonces lee la Biblia en voz alta y escucharás la palabra de Dios, la voz de Dios en forma audible. Cuando nosotros no entendemos este principio fundamental y comenzamos a buscar la voluntad de Dios, las direcciones de Dios a fin de ser obedientes, aun cuando existe una determinación en el corazón humano de ser obediente a Dios, pero mi fuente informativa sobre su voluntad no es la palabra, sino otras fuentes extrabíblicas, como la opinión de otras personas, el consejo de otras personas que no encuentran su fundamento contextual en la Biblia, entonces nuestra vida va a ser una vida de continuos hierros, errática, constantemente, continuamente. Dios habla claramente, hermanos, y en perfecta conformidad con lo que Él ya ha dicho y ha dejado inscrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Abraham es el caso de una persona a la que Dios sí le habló. Abraham es una persona a la que Dios sí le dijo, sí le habló. ¿Y qué le dijo? Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham hizo exactamente, hermano, lo que Dios le dijo. Identificó la autoridad del mandato de Dios. Cuando Dios nos habla siempre, hermanos, habla para expresarnos su voluntad. Debemos recordar que lo hace en forma imperativa. Cuando nuestro Dios habla, hermano, Él habla en forma imperativa. Dios expresa su voluntad en forma de mandatos, de ordenamientos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. ¿Y cuál es la definición de soberanía? Una soberanía se define como aquella fuente de gobierno o aquella base de gobierno que emite decretos los cuales son irrevocables. Eso es una soberanía. Por lo tanto, hermanos, el decretar, que era una de las prácticas equivocadas que eventualmente en el pasado cometíamos, creyendo que lo que decíamos teníamos el poder de llevarlo a través de la verbalización del corazón a la realidad. Creíamos que podíamos meterle forceps espirituales a la voluntad de Dios y a través de nuestras palabras hacerlas nacer forzadamente en la tierra para mejorar nuestras realidades físicas o manipular nuestras realidades espirituales a través de decretos. Eso, hermano, es una falacia, es una mentira vil, es un asalto al despoblado, a nuestra alma. Porque el decreto, por definición, solamente procede como ordenamiento de una autoridad que es soberana y por lo tanto el decreto es irrevocable. Y el único soberano que decreta irrevocablemente en el universo, hermanos, es Dios. Dios, cuando habla, habla a través de mandatos, de decretos, porque Él es soberano. Por lo tanto, cuando Dios habla, siempre habla amorosamente, pero en forma imperativa. La voluntad de Dios revelada al ser humano, por lo tanto, entonces no es una alternativa otorgada que nosotros debamos de evaluar en cuanto a su calidad moral o espiritual o su conveniencia a nuestras necesidades, gustos o expectativas. Nosotros no somos quienes para evaluar los mandatos de Dios. No somos llamados a evaluar la voluntad de Dios. Somos llamados ¿a qué? A obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué obedecemos la voluntad de Dios sin cuestionarla? Porque le hemos creído, porque tenemos fe. Pero si yo tengo defectos en mi fe, entonces comenzaré a evaluar moralmente la voluntad de Dios, la conveniencia para mi vida,
la conveniencia para alcanzar mis metas. Comenzaré a evaluar si es la dinámica más recta, más directa, más dinámica para poder alcanzar mis sueños, mis metas, mis expectativas o las cosas que me son deseables. No, hermanos, la voluntad de Dios es un mandato y lo obedecemos porque hemos creído en Él. No importa lo que Dios nos diga. Lo que dijo Dios a Abraham que tenía que hacer era literalmente dejar todo su estilo de vida, toda su forma económica de subsistencia, toda la forma en la cual él obtenía ingresos, abandonar sus fuentes de ingresos, su familia, su parentela, su comodidad, su idiosincrasia, su cultura, con un propósito que hasta ese momento el Señor no le había mostrado ni revelado, solamente le había mandatado. El Señor mandató y él entendió que en ese mandato estaba la autoridad de Dios. Y Abraham obedeció. Entonces, ¿de dónde procede la obediencia a Dios? De escuchar la voz de Dios. Para poder vivir por fe, debemos escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios, hermanos? Solamente a través de la palabra. En el huerto del Edén dice la Escritura que la voz de Dios se paseaba al aire del día. En el contexto entendemos que la vinculación comunicante entre Dios y su creación humana era diaria. Era cotidiana. De tal forma, hermanos, que esa cotidianeidad en el modelo original de la creación de Dios tendría que ser hoy en la redención la forma en la que nosotros nos vinculemos con Dios de forma diaria. Hermano, si tú pudieras hacer audible o fuera audible desde el tercer cielo la voz de Dios a tu mente, a tu corazón, a tus oídos físicos, ¿cuántas veces a la semana desearías escuchar la voz de Dios? Bueno, es que Dios, yo quisiera oírte Dios solamente martes, jueves y sábados. De las 9 a las 10, Señor, porque generalmente son días que tengo muchas ocupaciones. Entonces, Señor, si me vas a hablar, Señor, serán en esos días y en esos horarios. Hermano, si nosotros pudiéramos definir la audición de la voz de Dios, oír la voz de Dios audible y tuviéramos acceso a esta voz audible, ¿cuántas veces, cuántos días, con qué frecuencia, con qué regularidad desearíamos escuchar la voz de Dios? Hermano, todo el tiempo, ¿cierto o no? ¿O no es así? Todo el tiempo desearíamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuál será la tesitura audible de la voz de Dios? ¿Cuál será la tersura audible de la voz de Dios? ¿Cuál será el nivel de decibeles audibles que Dios utiliza para expresar su voz cuando la ha hecho audible? Hermano, tú no quisieras escuchar la voz de Dios. Yo quisiera escuchar la voz audiblemente de nuestro Dios. Hermanos, fuimos llamados a estar en comunicación constante, cotidiana, todo el tiempo con nuestro Dios. Dios quiere hablarnos todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo. Pero el mecanismo, hermano, no es buscar una fuente extrabíblica. El mecanismo es la Biblia. Si de verdad nosotros quisiéramos oír a Dios para conocerle, incrementar nuestra fe en ese progresivo conocimiento, constatando que Él es quien dice ser y puede hacer lo que puede hacer, entonces también nuestra misma obediencia crecería en la proporción en la que nosotros escuchamos la voz de Dios todo el tiempo. No podemos nosotros vivir una vida de obediencia si no desarrollamos una vida de fe. Y no podemos desarrollar una vida de fe si no escuchamos la voz de Dios. Y no podemos escuchar la voz de Dios si no vamos a su palabra. Responde en la intimidad de tu corazón. ¿Con qué regularidad te aproximas a la palabra de Dios? ¿Con qué regularidad la lees? ¿Con qué regularidad la meditas? ¿Con qué regularidad escuchas la voz de Dios en la Escritura? De esa respuesta honesta, entonces, recibirás la comprensión del porqué de tus decisiones constantemente erráticas o constantemente asertivas. El porqué de tu tambaleo constante en la vida de fe o el porqué de tu firmeza en la vida de fe. Es necesario, hermanos, escuchar la voz de Dios. El segundo elemento es que para obedecer a Dios debemos aprender que no es necesario conocer los detalles. No es necesario conocer los detalles. Basta con saber cuál es el destino. Basta con eso. Dios le dijo a Abraham, hay una tierra a la cual irás y yo te la voy a mostrar. No le dio detalles.
Ni siquiera le dio un sistema de orientación, no le dio un mapa, no le dio una brújula. Abraham solamente tenía la voz de Dios. Abraham solamente contaba con la guía divina. El Señor le hablaría cuando fuera necesario. Dios le estaba dirigiendo. La razón por la que Dios no le dio, digamos, una bitácora con el mapa y los detalles del viaje es para que Abraham en todo momento aprendiera a depender de Él. No del plan, no del programa, no de los recursos, sino que Abraham aprendiera netamente a depender de Él. Obediencia es dependencia. Obediencia es dependencia. Y de la misma forma que aprendemos la obediencia, aprendemos la dependencia de Dios. Por supuesto, nosotros quisiéramos que Dios nos diera los detalles de manera precisa, muy bien descritos, en una bitácora, una lista descriptiva de los detalles de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, qué es lo que quiere el Señor hacer a través de nuestras vidas. Y también a su vez contar con todos los recursos por anticipado para sentirnos confiados en la obediencia a su voluntad. Pero si Dios nos diera los detalles, la bitácora completa y los recursos todos necesarios para obedecer su voluntad, entonces ya no es fe, ya no es una vida de fe. Ya es una vida de vista, es una vida netamente material, ya no es una vida espiritual, se constituye en una vida netamente material, económica. La cuantía de los recursos determina nuestra capacidad de obediencia. La calidad de nuestra vida estaría no en la fe, sino en los bienes materiales que poseemos para poner en práctica la voluntad revelada de Dios. Hermano, la fe es algo que se aprende a través de confiar solamente en Dios. El Señor nos enseña a depender no de los recursos, sino de Él. No de los recursos, hermanos, solamente de Él. Porque es una vida de fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Si lo tengo y lo veo, ¿para qué la fe? Esa ya no es fe. No vivimos por fe, hermanos, vivimos por vista. Entonces, ¿por qué la necesidad? Señor, dame los detalles, háblame más específicamente. ¿Qué viene? Yo te voy a decir una cosa, hermano, si el Señor hubiese tenido a bien mostrarnos a la congregación, particularmente a mi familia, a mí, al inicio del año, lo que viviríamos en este año 2022, hubiéramos pedido al Señor, Señor, sáltanos al 2023 sin pasar por el 22, por favor. Si el Señor nos hubiera mostrado lo que iba a suscitarse al interior de la congregación, en diversos sentidos, en diversas circunstancias, incluyendo los cambios de domicilio, si el Señor hubiera hablado a nuestras vidas lo que familiarmente mi esposa y yo, por ejemplo, viviríamos en este año, hermano, nuestra perspectiva del año hubiese entrado en una escena de miedo, de incertidumbre, de temor, de animadversión. Hubiésemos caminado no con confianza, sino deteniéndonos, no queriendo vivir lo que estábamos por vivir congregacionalmente o familiarmente. El Señor sabe por qué da detalles o los omite. El Señor sabe por qué te dice el destino y simplemente te dice, ve, avanza, pasemos del otro lado, sin darnos los detalles o las especificaciones. Basta que el Señor diga, vamos adelante, es suficiente. No importa que no tengas o no veas los recursos, no importa que no tengas o no veas un detalle específico, no importa que no tengas carta de navegación, no importa que no tengas una brújula, no importa que no tengas el mapa es mi voz, el mapa es mi palabra, yo te dirijo, aprende a depender de mí. Y eso es algo, hermano, que tenemos que aprender, desarrollar el sentido de dependencia de Dios permanentemente. Dios es nuestra seguridad, no los recursos. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Los recursos o Dios? ¿Pero qué nos hace sentir más seguros? ¿Los recursos o Dios? ¿Qué nos hace sentir frecuentemente más seguros, hermano? ¿Los recursos o Dios? No, Dios tiene el poder de hacernos sentir seguros y darnos seguridad. No solamente darnos la percepción de seguridad, sino darnos seguridad. Pero nosotros en condición humana realmente confiamos más en los recursos que en Dios.
Confiamos más es más fácil confiar en los recursos que en Dios. Para confiar en Dios, hermanos, necesitamos muchas veces no ver recursos y solamente tener la palabra, la Biblia al frente y acudir a ella. Precisamente fue lo que sucedió con los discípulos de Cristo en la barca cuando devino la tormenta. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Les dijo, pasemos del otro lado, pero no les dio los detalles de la travesía. Pero Él lo había dicho. Y no solamente había dicho, pasemos del otro lado, sino que además Él iba con ellos en la barca. Pero ellos estaban como nosotros, en una escuela del desarrollo de la fe. Estaban aprendiendo a confiar en Cristo. Y a medida que conocían algo más de Jesucristo, entonces incrementaban su grado de confianza en el Señor. Su confianza en Él crecía a medida en la cual ellos lo conocían. Ahora, es muy probable que ante una misma circunstancia idéntica, si ellos hubieran vuelto a entrar en una barca y nuevamente hubiera devenido una fuerte tormenta que anegara la barca, ellos ahora, en vez de haber corrido de popa a proa, simplemente hubieran volteado a ver si Jesucristo estaba en la barca y hubiesen tranquilizado sus almas. ¿Cierto o no? La primera vez ellos corrían de popa a proa y despiertan al Señor. Señor, despierta que perecemos, no tienes cuidado de nosotros. Y el Señor, el autor de la vida, le dice, ¿por qué tienen poca fe? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? El autor de la vida va con ustedes y al autor de la vida le dicen, ¿me muero? Parecería que fue una oración de fe. Acudieron al único que podría generar una transformación de las circunstancias, pero no acudieron en fe, acudieron en miedo. ¿Y cómo acudimos a Dios en los momentos de adversidad? ¿Cómo acudimos a Dios en los momentos complejos? En los momentos donde la dificultad parece que se levanta como una grande ola y aplasta nuestra vida. Generalmente acudimos en miedo, porque no tenemos los recursos para generar control sobre la adversidad. Pero Dios es todopoderoso. Y la fe es creer que Dios es quien precisamente dice que es y puede hacer lo que Él precisamente dice que puede hacer. Es creer en Dios sin ceder lugar a la duda, sin retroceder un ápice en la distancia de mi caminar hacia Dios y con Dios. Eso es la fe. Eso es la fe. Sin duda alguna, hermanos, en una siguiente ocasión ellos ya no hubieran corrido, simplemente hubieran buscado a Cristo. Cristo está en la barca, la situación está resuelta. No importa el tamaño de las olas. Entonces, en la medida en la que nosotros conocemos a Dios, nuestra capacidad de confiar en Él se incrementa. La necesidad de recursos completos y de detalles completos comienza a ser innecesaria cuando nosotros comenzamos a progresar en el conocimiento de Dios. Es lo único que va a poder constituir en nosotros una fe estable, hermanos, una fe firme. Quien no aprende a depender de Dios y confía solamente en la cantidad de recursos con los que cuenta, va caminando equivocadamente y las consecuencias, sin duda, hermanos, van a ser muy dolorosas. Van a ser consecuencias seguramente catastróficas en la vida. A quien ignora a Dios o se le olvida que Dios es el dador de la certeza, el dador de la seguridad, tiene al frente grandes problemas que no va a poder resolver. Graves crisis morales y emocionales al frente de su vida. Entonces, Dios no necesita darnos los detalles. Dios no necesita proveernos los recursos anticipadamente. Basta que tengamos la palabra de Dios y es el pavimento necesario para caminar en fe. Si lo dice la palabra, lo creo. Por eso la fe no tiene una fuente extrabíblica. Creemos lo que la Biblia dice. La fuente de mi fe no pueden ser mis deseos, mis sueños, mis expectativas o mis metas personales. Y caminar hacia ellas en fe. No, hermanos, eso no es fe. Eso es un salto al vacío. Te vas a estrellar, te vas a doler, te vas a lesionar. Va a ser catastrófica tu caída. La fuente de la fe es la palabra. Si la palabra lo dices porque Dios lo dijo, es la voz de Dios, he escuchado a Dios y entonces camino con certeza en un pavimento que es inamovible, sólido, porque es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. La palabra no pasará y el que hace la voluntad de Dios permanecerá también para siempre. La fe entonces, hermanos, es caminar en el conocimiento que la Biblia nos da de quién es Dios. Nuestra confianza se incrementa y no requerimos de los detalles.
ni siquiera de los recursos para caminar en fe. El tercer elemento es muy importante, hermanos. Aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Entonces, en primer lugar, es necesario escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, para vivir en fe no necesitamos ni los detalles ni los recursos por anticipado. Y en tercer lugar, necesitamos aprender a esperar en Dios. Y para aprender a caminar por fe, se tiene que aprender a esperar. La espera, la paciencia es algo que no viene en el paquete de la redención, hermanos. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a esperar. La Biblia nos muestra que Dios obra a favor, siempre de quienes saben esperar. En el 100% de los casos. Dios obra a favor de los que saben esperar. Fíjate lo que dice el Salmo 5, verso 1. El salmista dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Qué dice Hebreos 11? Que es necesario que el que se acerca crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto es necesario que el que se acerca crea que le hay. Y aquí encontramos a un hombre que se acerca a Dios porque creía que le había, que existía Dios, y no solamente se acerca, sino que le habla a Dios porque sabe que Dios es una persona y que tiene oídos para aquellos que se acercan confiando en Él. Y le dice: Señor, escucha, oh Jehová, mis palabras. Este hombre no utiliza un código diferente, sino las palabras. No utiliza una mecánica extrasensorial, sino las palabras. Porque la comunión con Dios y la comunicación con Dios es a través de palabras. La oración son el conjunto de palabras que nosotros dirigimos a Dios para ser escuchados por Dios. Aunque Dios nos conoce, Él escucha nuestra voz a través de palabras y nosotros le escuchamos a Él a través de su palabra. Por lo tanto, hermano, no necesitamos un curso de metafísica avanzada, ni de elementos extrasensoriales o de elementos fuera del orden natural para entender la forma sobrenatural en la que Dios se comunica con nosotros y nosotros con Dios. Es a través de palabras. Él le dice: escucha mis palabras. No hubo otro código de comunicación, sino el lenguaje verbal. Este hombre hablando a Dios a través de palabras. Y nosotros sabemos que Dios nos habla a través de palabras, las contenidas en la Biblia. No hay otra forma. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Pero a continuación dice: considera mi gemir. Quiere decir que lo que este hombre a través de palabras estaba levantando al trono de la gracia a Dios era algo que estaba constriñendo su corazón, era algo que estaba apesadumbrando su vida, algo que afligía su alma, algo que apresuraba su mente. Algo que lo urgió a presentarse delante de Dios, porque habla de un gemir. Él no está expresando algo que nos permita pensar que esta comunicación con Dios estaba motivada por el gozo, por la alegría, por la gratitud, sino por la urgencia, la necesidad, algo inminente, algo que requería una solución en condición humana urgente. Y por eso se menciona como un gemir. Hermano, cuando tú estás alegre, ¿cuál es la reacción que anímicamente tenemos a través de nuestra voz? De alegría gritamos, de alegría nos reímos, de alegría no gemimos. El gemir es el resultado de ¿qué? Cuando tú vas, mi ejemplo áureo, hermano, tú te levantas en la noche descalzo al baño, la luz apagada y estrellas el dedo chiquito del pie en la pata de la cama. ¿Quién reacciona? ¿Quién reacciona? ¡Hurra! ¿Cómo reacciona? ¡Ay! O sea, es y lo expresas con un gemido. Gimes. Entonces aquí el salmista está diciendo: te hablo con palabras para expresarte a través de mis palabras un dolor, una urgencia, una necesidad. Mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, fíjate lo que dice.
oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El dolor, la aflicción, la pesadumbre de este hombre no determinó su acción y su actitud hacia Dios. Él clamó con palabras, él expresó un gemir por una circunstancia que para él era urgente, pero él no urgió la respuesta de Dios. Él no demandó la respuesta de Dios. Sin importar la urgencia de su necesidad, él estuvo dispuesto a esperar. El motor de este hombre no era su urgencia. El motor de este hombre era la voz de Dios, las palabras de Dios, la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. Hermano, esta es la descripción de una vida de fe. Una vida de fe es aquella que sabe esperar. ¿Cuánto nosotros sabemos esperar ante las circunstancias que son difíciles? Las cosas que a nosotros nos urgen. El tema no es que te urja, el tema es que tu urgencia no necesariamente es la urgencia de Dios. Y Dios permite urgencias en nuestra condición humana para manifestar su voluntad y edificar nuestro carácter a través de la paciencia. Nos es necesaria la paciencia, hermanos. La Biblia lo define claramente. Somos perfeccionados a través de su palabra cuando la palabra la aplicamos a nuestras diversas circunstancias, vicisitudes, complejidades, pruebas diversas, y lo que el Señor está edificando en nuestra vida es paciencia que nos hace perfectos y cabales, para que seamos funcionales en todas las áreas espirituales de nuestra vida como hijos de Dios y llevemos a cumplimiento la asignatura que nos ha encomendado, que es la predicación y la demostración del Evangelio. Predicar el Evangelio. Dice el salmista, me urge, es un clamor, es un gemir, pero Señor, tú no estás oyendo otra cosa sino mis palabras. Me presento ante ti y te esperaré. Y la palabra esperar, del hebreo safá, con T inicial, safá, significa inclinarse hacia adelante, observar a la distancia, aguardar, y nos habla de la actitud expectante por lo que va a suceder. Quiere decir entonces que esperar a Dios significa hacerlo con una expectativa, hacerlo como inclinados hacia adelante. Así como cuando en un partido de fútbol donde juega tu equipo favorito, Argentina, porque todos somos argentinos. Después de este mundial todos somos argentinos ya aquí, ¿no, hermanos? Bueno, hermano, ¿cómo esperarías un cobro de penal a punto de ser efectuado a favor de tu equipo favorito? A favor de tu equipo favorito. ¿Cómo lo esperarías? ¿Cuál es la actitud que asumes aun cuando lo estés viendo por televisión? Es expectativa. ¿Y cómo lo demuestras? Te echas para adelante. Observas. Estás esperando que suceda algo extraordinario, que tu equipo meta ese gol. Eso significa esperar. En ese sentido es que Dios quiere que esperemos, que nos echemos para adelante y que estemos expectantes ante la forma en la cual Él soberanamente manifestará su voluntad a nuestras vidas. Responderá a nuestras vidas en su tiempo y en su forma. Quiere decir que un hijo de Dios nunca pierde la esperanza. Un hijo de Dios nunca pierde la expectativa. Jamás. Nunca. Un hijo de Dios es llamado a esperar, pero no es una esperanza pasiva, es una espera activa. No es una espera desinteresada, hermanos. Es la espera de alguien que tiene absoluta certeza de que algo va a suceder de parte de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud ante las promesas de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante su voluntad? ¿Cuál es nuestra actitud ante estas cosas que nos afligen, nos duelen o nos angustian? ¿Esperamos con expectativa o nos movilizamos motorizados por nuestra angustia y nuestra urgencia? ¿O simplemente asumimos una actitud de expectativa sabiendo que Dios en su tiempo obrará, pero no nos movilizamos hasta que el Señor emite su palabra, manifiesta su voluntad, nos marca la bandera de salida, la luz verde y nos dice, ahora sí pasemos del otro lado? Nuestra espera es pasiva,
entonces va a ser catastrófica nuestra espera. No existe capacidad de esperar, entonces el resultado será catastrófico. En todos los casos. O tienes la absoluta certeza de que Dios tiene un propósito de lo que está operando y procesando y que algo divino va a suceder, o tu actitud, hermano, será de urgencia o de absoluta carencia de expectativa. Y ambas posturas, hermanos, lamentablemente, terminan siendo caóticas para nuestra experiencia humana. Yo he comentado pues algunas experiencias que mi familia y yo hemos tenido precisamente en el caminar de la vida de fe, específicamente ya en la vida de ministerio, que sin duda alguna ofrece dificultades, ofrece vicisitudes, ofrece humanamente dificultades importantes. Al inicio del ministerio, y esto ya se los he comentado, pero viene un poco al caso, las condiciones financieras y económicas para mi familia eran exiguas. El Señor nunca permitió que nos hiciera falta el alimento, pero un primer periodo importante donde era escasa la economía, escasa la provisión a la alacena, sin embargo siempre teníamos algo en la alacena. Ya no podíamos alimentar a nuestras mascotas, las cucarachas, ellas terminaron emigrando porque ya no había de qué se alimentaran, ¿verdad? Pero para nosotros siempre hubo. Yo recuerdo que a veces teníamos un par de huevos y un poco de pan, y entonces el desayuno de nuestra hija era pan con huevos y el de mi esposa era pan, pero siempre nos alimentó el Señor y nos sostuvo de lo necesario. En esa condición, hermanos, un día recibimos la visita de un hermano de alguna localidad que buscaba un consejo. Él no se congregaba en Uruapan. De hecho, la congregación en Uruapan todavía eran, creo que nada más mi mamá, mis sobrinos, mi papá y mi hermana Alejandra, ¿no? Era la congregación. Y este hermano vino con nosotros a pedir un consejo porque nos habíamos conocido en algún momento. Y yo le extendí el consejo, este hermano de profesión abogado, y ya cuando se despide, nos da una ofrenda de 200 pesos. Pastor, Dios pone en mi corazón darle esta ofrenda, hermano. Para nosotros literalmente representaba un vaso de agua fresca, un oxígeno adicional, gasolina para el motor. Lo acompañamos a la salida de la casa y platicando ya en la parte final, le digo, ¿y entonces ahorita vas al penal? Me comentaste, sí voy al penal. ¿Tienes un cliente? Sí. Y le digo, bueno, ¿y qué? ¿Por qué está en el penal tu cliente? No, bueno, lo que pasa es que lo agarraron por narcotráfico. Y entonces le digo, pero es inocente. Me dice, no, es culpable. Y mi pregunta fue, ¿y entonces por qué lo defiendes? Es que los buenos no tienen para pagar los abogados, pastor. Entonces, pues yo defiendo gente culpable porque es la que puede. Y entonces dentro de mí le dije, no me hubieras dicho eso. ¿Para qué te pregunté? O sea, a mí qué me importaba, digo, en términos estrictos, ¿qué me importaba que ibas al penal? Ibas con un cliente y con eso me hubiera quedado. Cuando él me dijo esto, yo le tuve que decir, mira, si tu fuente de ingresos no es lícita, tu ofrenda tampoco es limpia. Y lo lamento mucho, hermano, no la puedo aceptar, y se la devolví. Y nos subimos tristes, mi esposa y yo, en la escalera, así como el perro del Chavo del Ocho, ¿verdad? Con el hocico partido y con la cola entre las patas. Pero ese mismo día, hermanos, ese mismo día, por la tarde-noche, recibimos un paquete de despensa desde Lázaro Cárdenas con un sobre de dinero, hermano. La alacena no era suficiente para contener toda esa ofrenda de alimentos, de víveres y de provisión que nos enviaron desde Lázaro Cárdenas, hermanos de Lázaro Cárdenas, que no sabían de nuestra condición, no sabían de nuestra necesidad. Pero ¿quién crees que sí sabía? Dios sí sabía. Dios sí lo sabía, Dios sí lo conocía, Dios ya había articulado la estrategia, ya sabía la forma de resolver esa situación. Y a partir de ese momento y de ese día, hermanos, nunca ha vuelto a escasear el alimento en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Cuando quieran ir, nada más de uno por uno, porque todos no creo que quepan, hermanos. Pero de verdad, hermanos, hemos aprendido al paso del tiempo, mi familia y yo, a esperar. Hemos aprendido a esperar en diversos momentos y en diversos procesos,
Cuando el Señor nos dio la dirección clara y precisa, habló a mi corazón, habló a mi vida, lo constató en la palabra, estaba ahí en la palabra, que teníamos que desvincularnos del ministerio con quien originalmente comenzamos a trabajar en Uruapan, porque ya el Señor nos había dado testimonio de que lo que se predicaba lamentablemente violentaba la integridad de la palabra, y finalmente tomamos la determinación de dejar ese ministerio. Hablamos con quienes eran nuestros pastores, nos despedimos de ellos, quisimos mantenernos en amistad. Ellos nos dijeron: si no tienes ya confianza en el ministerio, tampoco podemos ser tu amigo ni de tu esposa. Y regresamos de esa localidad, hermanos, mi esposa y yo, con el corazón deshecho, pero sabidos de que algo de parte de Dios iba a suceder. Días después, la misma semana, nos envían a un supuesto profeta de esa congregación a decirnos que Dios ya no estaba con nosotros, que el Señor nos había abandonado y que la iglesia se la habíamos arrebatado a aquel pastor como quien le roba un dulce a un niño de su mano, cuando lo que Dios había comenzado a hacer en Uruapan había sido sin ningún tipo de auxilio, ni siquiera dirección de esa congregación ni de ese ministerio. El Señor lo hizo todo por su cuenta propia. Pero obviamente en esa condición conturbada, eso vino a afligir más nuestro corazón. Y el Señor nos dijo: esperen, esperen. No sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde dirigirnos, y el Señor aperturó la puerta para que conociéramos, hermano, personas muy cercanas al pastor Chuy Olivares, sin que lo buscáramos, sin que lo promoviéramos, sin que movilizáramos alguna acción. El Señor nos fue guiando con personas que conocían al pastor Álvaro Camarena. El pastor Álvaro Camarena, el pastor Chuy Olivares, comenzó una relación con el pastor Álvaro, comenzó una relación con Casa de Oración, y al tiempo, hermano, la realidad de la iglesia era muy diferente, porque supimos esperar, supimos esperar. Los cambios de domicilio, hermanos, todos han sido sabiendo esperar. Cuando estábamos congregándonos en Tatabasco, hermanos, hace un par de años, hace un par de años, hermanos, y la dueña de ese local en el que habíamos permanecido por 5 años me dice: señor Eguiluz, pastor, me decía, voy a vender la propiedad y quiero ofertarlas con ustedes en primer término para que, si es posible, no salgan de ella. Muy bien, señora, ¿en cuánto la venden? 10 millones de pesos. Dije: bueno, déjeme ver, creo que ahorita no me alcanza, y probablemente en los próximos años siga sin alcanzarme. Le digo: gracias por considerarnos en su oferta, pero dice: bueno, entonces tienen a fin de año para terminar de desalojar el local, y si no se vende, bueno, incrementaremos la renta y ustedes permanecerán hasta que la propiedad se venda. Entonces no podíamos esperar a que se vendiera y tampoco podíamos esperar un incremento de renta. Comenzamos a orar y el Señor nos dijo: esperen, esperen, esperen. Dios utilizó un hermano de la congregación, al hermano Julio Vázquez. El hermano conocía a otro hermano en la fe en Aguascalientes, a quien en una charla simple le hizo el comentario de la situación de la congregación, y este hermano, propietario de la bodega que dejamos hace unos días, les dijo: pues está esta posibilidad. Y el Señor abrió la puerta para que un año nos congregáramos ahí. Supimos esperar. Esta bodega, hermanos, en ese proceso la vinimos a visitar, también propiedad de un amigo del hermano Julio Vázquez y la hermana Luz, y vinimos a visitarla, pero estaba ocupado por una carpintería y no era el momento. Además, este dueño de esta bodega tenía la idea de venderla para cubrir una necesidad económica. Me dijo este hermano, que es un hermano también de Morelia, me dice: se la vendo, pastor, se la vendo. ¿En cuánto? En 4 millones. Y dije: me sigue sin alcanzar todavía. Ya vamos, pero todavía no nos alcanza. Entonces no había manera de entrar a este lugar en ese momento. Nos trasladamos a donde Dios nos aperturó la puerta. Y hermano, en cuanto comenzaron a confluir las circunstancias que hacían cada vez menos posible que permaneciéramos allá, en ese mismo tiempo el hermano Julio se acerca a mí y me dice: mire, pastor, las fotografías de la bodega. Se comunicó conmigo el dueño, me dijo que ya no la va a vender, que ha resuelto enteramente su situación económica y que ya está lista. Es más, ya la pintaron y que está dispuesto a que nosotros nos cambiemos cuando querramos cambiarnos. Yo le dije al hermano: vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a orar y vamos a escuchar la voz de Dios. Supimos esperar y hoy estamos aquí.
La importancia de saber esperar. No acelerarnos, no anticiparnos, que la urgencia no nos movilice, sino sea la voz de Dios. Si Dios habla, lo hacemos. Si Dios no habla, no lo hacemos. A lo largo de la historia de la iglesia, hermano, hemos tenido una gama diversa de necesidades, las cuales requieren ser cubiertas. Convendría que se cubrieran. Pero siempre mi respuesta a los hermanos que me dicen, pastor, se necesita, se necesita, se necesita. Yo le digo, y también se necesita esto y esto y esto y esto, pero solamente haremos lo que Dios nos diga que hagamos, no haremos más. Y cubriremos lo que Dios nos diga que cubramos, nada más. Sabremos esperar la voz de Dios. No nos moviliza la urgencia, nos moviliza la voz de Dios. Esa es la vida de fe. Ahora, mi fe no es perfecta, mi fe no es infalible, pero el Señor nos ha enseñado en su palabra y ha utilizado las condiciones físicas para que podamos poner en práctica su palabra, al igual que en tu vida, al igual que en mi vida. Isaías 40:28. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Tenemos que dejar de ser niños espirituales. Niños solamente en cuanto a la malicia, hermanos, pero tenemos que edificar nuestras vidas y madurar espiritualmente, porque el problema de los jóvenes y de los niños es que se cansan y desmayan, se caen. Porque la fortaleza de un hombre maduro, de una mujer madura, es espiritual, ni siquiera física. ¿Cuánta fuerza puede existir entre un joven de 20 años y un hombre de mi edad, que son 22 años de edad? Casi la misma. Hermano, yo tengo 49 años de edad. Si yo equiparara mi fuerza física con la fuerza física de un joven de 20 años de edad, hermano, me supera en fuerza un joven de 20 años de edad, en destreza, en habilidad, en flexibilidad, en capacidad de realización física. Pero ¿cuántas veces con gran facilidad vemos caer a los jóvenes fuertes? Porque no saben esperar la fortaleza que solamente viene de Dios. ¿No te ha sucedido que tu joven de 18 años, 20 años ya está cansado? Lo traes en el asiento de atrás del auto y está como desmayado porque no puede más, y a ti te queda media jornada al frente todavía y tienes vitalidad y vigor para hacerla. Y lo volteas a ver y dices, ¿cómo? Si tienes 20 años ya te cansaste. Yo tengo 50 años de edad y todavía tengo fuerza. A eso se refiere la palabra de Dios. Hay una entereza, hay una fortaleza, hay un vigor que solamente proviene de Él. Pero los muchachos, los inexpertos, los niños se cansan, se caen, desmayan. No fuimos llamados a desmayar, sino a crecer en el conocimiento de Dios. Porque conociendo a Dios, nuestra fuerza incrementa, nuestra fe se afirma, perseveramos, caminamos, no necesitamos detalles, no necesitamos los recursos por anticipado. El Señor habla, nosotros nos movilizamos y de Él viene la fuerza para esperar y para actuar. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Habla de gente que está cansada, pero que renueva su fuerza por el poder de Dios. Y hace lo que por su fuerza no podría hacer, como levantar alas como las águilas, remontar las tormentas de la vida desde lo superior de la atmósfera y poder ver la obra de Dios en su vida y a través de su vida. La palabra esperar es kavá en el hebreo y significa aguardar con confianza. ¿A qué nos está llamando Dios, hermanos? A no querer jamás tomar el control de las cosas en nuestras manos. No querer tomar el control de las cosas, sino esperar en Él. Con confianza, una sólida expectativa de que Él está obrando su voluntad. Y su voluntad siempre obrará a favor de tu vida, de mi vida, de nuestra vida como congregación. La voluntad de Dios siempre va a obrar a favor de nuestras vidas, no de nuestros deseos. Sí de nuestras vidas, pero no necesariamente de nuestros deseos.
Las cosas no siempre obrarán como nosotros lo planificamos, lo queremos o lo deseamos, pero siempre van a obrar a favor de nuestra vida porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta siempre. El Señor está al control de tu salud, hermano. El Señor está al control de tu salud, al control de tu economía. Si es que tú estás escuchando la voz de Dios. Y por cuanto reconoces la autoridad del mandato de Dios, porque Dios habla en mandatos, le obedeces. Si tú escuchas y obedeces, el control de tu economía está en las manos de Dios. El control de tu negocio está en las manos de Dios. El control de tu familia está en las manos de Dios. El control de tu salud está en sus manos. El control de tu casa, de tu vivienda, de tus hijos, de tu matrimonio. El Señor siempre tendrá para ti un lugar para vivir, para dormir, para alimentarte, para recrearte, un lugar para sanarte, para revincularte, para restaurar tus relaciones familiares o personales. El Señor siempre tendrá un tiempo, hermano, pero es necesario y absolutamente necesario aprender a esperar en Dios. Y la única forma de esperar es confiando en Él. Cuando yo era niño, mi papá y mi mamá nos decían, por ejemplo, vamos a salir a pasear, iremos al cine o te llevaremos a la feria. Hermano, yo no lo dudaba. Basta con que mis padres lo dijeran, sabía yo perfectamente que eso iba a suceder. Ahora, en mi familia en algunos momentos también se experimentó carestía económica, momentos de crisis. Sin embargo, jamás dudé que en mi mesa habría alimento para cada comida del día. Jamás lo dudé. Nunca llegamos a la mesa con la angustia, mis hermanos hermanas y yo, si habría un platillo para degustar, habría una comida para alimentarnos, habría suficiencia para llenarnos. Jamás llegamos a la mesa con esa incertidumbre. Siempre hubo un plato de comida. Siempre. Yo conocí a mi madre y ella siempre resolvió las cosas. Siempre. Ahora, por supuesto, sabemos que aún sin conocerlo, en ese entonces, Dios guiaba, fortalecía y proveía a mi mamá y Él nos sustentaba. Ahora entiendo que era Dios obrando en la vida de mi mamá. Sin conocerlo, Dios siempre proveyó nuestro hogar. Nunca existió en mí una duda, una incertidumbre, ¿habrá de comer o no? Imagínate un niño de 5 años, ¿habrá de comer o no? Imagínate un bebé que está siendo amamantado. El bebé llora por la necesidad de alimento, porque tiene hambre, mas no llora por angustia y tendrá leche o no tendrá leche mi mamá. El niño sabe que cuando llora se aproxima alimento a su boca. Y en ese sentido tenemos que ser como niños, en la malicia. ¿Qué dice el Señor? ¿A quiénes pertenece el reino de los cielos? A los niños. Háganse como ellos, dice el Señor. Y después dice, alabado seas, Padre, porque ese conocimiento te plació revelarlo, no a los sabios y a los entendidos, sino a los humildes, a los que son como niños en la malicia. Y si Él dice, ellos creen. Si Él habla, ellos obedecen. Eso es fe. Eso es fe. A veces estamos dispuestos a avanzar cuando vemos la oportunidad. El problema es que cuando avanzamos para hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, nos vamos a equivocar, hermanos. Y el punto es que en este momento equivocarnos puede ser muy riesgoso para la vida de todos, ¿no? Apresurar tu negocio antes de tiempo. Apresurar la congregación, hermano, por ejemplo, para reuniones eclesiásticas, cuando estaba en pleno la pandemia, cuando el gobierno manifestó la determinación global de cerrar las actividades comunitarias. Habernos apresurado a aperturar la iglesia hubiera sido lamentable, un destiempo, porque Dios ya había hablado. No, habló el gobierno. ¿Y a través de quién crees que habló Dios? ¿Qué dice Romanos 13? No hay autoridad sino de parte de Dios. Yo lo creo, porque es la Biblia. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay
por Dios han sido establecidas. Quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Fuimos obedientes. Pagamos un precio, sí, pero fuimos obedientes. El Señor no se equivoca. Y hoy tenemos el gozo y la paz y la tranquilidad de saber que vamos caminando en la voluntad de Dios. Hemos aprendido a esperar. Tomar un paquete vacacional fuera de tiempo, hermano, solamente te va a traer costos, dolores de cabeza. También lo hemos experimentado. Un día mi esposa y yo habíamos hecho un ahorro para unas vacaciones que necesitábamos profundamente. Y ya nos habían dado datos de personas muy confiables, agentes de viajes, para poder contratar un paquete vacacional. Pero llega una oferta que no esperábamos, muy apetecible, en un hotel que pensábamos que tal vez nunca conoceríamos, pero resultó muy apetecible la oferta. La tomamos, hermanos. ¿Te digo qué sucedió? No conocimos el hotel. Nos fraudearon. Perdimos el dinero de nuestras vacaciones, hermano. Lo perdimos por acelerados. Por acelerados. Hemos aprendido también a través de golpes. Hemos aprendido también a través de caídas. Hemos flaqueado en la fe. En ese caso nos surgían las vacaciones y nos dejamos guiar por la urgencia y por la ambición. Y después la enseñanza del Señor. Tenías que esperar. Y aprendimos, hermanos. Entonces, el Señor no espera que eventualmente no flaquemos, que eventualmente no haya un altibajo. El Señor espera que siempre progresemos, siempre progresemos, siempre progresemos en la fe. Yo lo comparo con una gráfica financiera. Tú ves una gráfica financiera, no sé, del peso contra el dólar, tú sabes que siempre va a ir hacia arriba esa gráfica. El peso siempre va a ser devaluatorio y siempre el dólar va a ser apreciatorio. Siempre, siempre. Y si no, evalúa la historia, ve una gráfica de hace 20 años y esa gráfica va para arriba, pero no es una línea continua, sino tiene un avance y de repente tiene un pequeño retroceso. Y en ese pequeño retroceso mucha gente dice, ¡ay, ya el peso va nuevamente a... No, espérate, está agarrando un respiro y otra vez se va para arriba. Y un pequeño retroceso y otra vez se va para arriba. Mira, pudiera ser que eventualmente podamos tener un respiro en ese sentido. Es un ejemplo, pero siempre nuestro avance, nuestro progreso en la fe tiene que ser creciente. No irá en una lineal continua, pero hermano, retrocedemos para volver a avanzar y volver a avanzar y volver a avanzar y volver a avanzar. Y que esa lineal continua cada vez sea más extendida y más extendida y más extendida. Y que podamos demostrar al mundo qué significa la vida de fe. Dios desea que aprendamos a esperar confiando en Él. Cuando esperamos su dirección, reconocemos que Él es Señor en nuestra vida. Eso es lo que sucede. Si yo estoy confiado en el Señor y espero su tiempo, espero su voluntad, espero su palabra, lo único que estoy reconociendo que Él es Señor, que Él es soberano, que Él gobierna, que Él define, que Él determina, que Él toma las decisiones y yo las obedezco. Eso es señorío y lo estoy reconociendo. Hermanos, ¿creemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas? ¿Sí o no? Ok. Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando Dios nos diga que esperemos y no hagamos algo que realmente deseamos hacer? Esperar. Si tú esperas, le estás diciendo al Señor, tú eres el Señor de mi vida. Pero si no esperamos, le estamos diciendo al Señor, yo soy en este caso el Señor de mi vida. El señorío de Dios en nuestras vidas solamente se constata a través de la obediencia. Y la obediencia necesita paciencia. Si te adelantas, hermano, digamos lo que digamos,
terminamos siendo Dios para nuestras propias vidas. Si esperamos en Él, entonces reconocemos que Él es el Señor. Entonces nuestra espera se convierte en un acto de adoración. Y es lo que hizo David cuando le dijo: Señor, te presento mi gemir, mi clamor, pero yo te buscaré de mañana, oirás mi voz y yo esperaré. Esa oración se convierte, esa acción se convierte en un acto de adoración a Dios. ¿Quién sabe que Dios es digno de ser adorado? Adoramos a Dios a través de nuestra paciencia y nuestra obediencia. Por eso muchas personas se casan con la persona equivocada, porque les urgía casarse, En la iglesia tenemos un ejemplo real, vivencial, maravilloso, de una mujer que supo esperar. Una mujer que supo esperar y que sin duda alguna tenía la necesidad humana, la necesidad física de casarse, pero supo esperar, fue paciente. Nunca la vimos movilizada en sus relaciones por la urgencia, siempre esperó. Y hubiera estado dispuesta a esperar todo el tiempo que Dios determinara, hasta que llegó su príncipe azul y Dios se lo mostró. Aquí mi hermano Luis Paz, con nuestra hermana Araceli, que hoy ya está, gracias a Dios, en la presencia del Señor. Ella supo esperar, pero cuando llegó ese hombre de Dios, ella supo escuchar la voz de Dios y dijo: este es mi tren. Pero era el tren que Dios tenía para su vida. Y hoy Luis puede contar una experiencia hermosa de un matrimonio que Dios decidió llevar a su finiquito por su soberana voluntad. Ejemplos claros, hermanos, de la bendición de Dios cuando se sabe esperar. ¿Cuántos se casan con la persona no correcta? Porque no supieron esperar. Y ese es el problema. Que después ya no sabemos cómo deshacernos de nuestras decisiones. Bueno, ese es un tipo de decisión de la que ya no te puedes deshacer. Es que hoy me doy cuenta de que no era la voluntad de Dios que me casara con esta persona, con este hombre, con esta mujer. Efectivamente, hermano. Ahora, quiero decirte que era muy claro para muchos, que no era la voluntad de Dios, pero tú te encegueciste, te dejaste guiar, movilizar por tu urgencia, fue tu motor, tomaste una pésima decisión. No era la voluntad de Dios que te casaras con él, pero ¿qué crees? Ahora es la voluntad de Dios que permanezcas con él. Ahora esa ya es la voluntad de Dios. Ya no te puedes deshacer de esa decisión que tú tomaste. Esa decisión te acompañará el resto de tu vida o de su vida. Entonces hoy tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, para que ese matrimonio, que en un origen no era propiamente la voluntad de Dios para tu vida ni para la vida de esa persona, hoy pueda obrar en la voluntad y ser una bendición y un testimonio de transformación por el poder de Dios. Pero el proceso no va a ser sencillo. El proceso va a ser arduo, va a ser doloroso. Cásate con una persona que no ama a Dios, como tú dices que amas a Dios. 20 años acostado en una cama de nopales, pero al final se le caen las espinas a los nopales. Pero 10 años, 20 años padeciendo el resultado de una mala decisión, no te lo va a quitar Dios, porque Dios lo va a utilizar como proceso de enseñanza, aprendizaje, para que aprendas a esperar, para que aprendas a caminar por fe. En cambio, el que espera y obedece, hermano, es bendecido, porque su paciencia y obediencia son un acto de genuina adoración a Dios. Hebreos 10:36 dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Cuando esperamos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué recibimos? La promesa. Te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas la promesa. Entonces, la paciencia es un tiempo de espera, pero no es inactiva. Es un tiempo de espera haciendo algo, ejerciendo algo, ejecutando algo, que la voluntad de Dios. Y tú ejerciendo y ejecutando la voluntad de Dios, incrementas tu capacidad de realización, tu poder, tu capacidad de hacer la voluntad de Dios, tu obediencia, tu paciencia, y lo que sucede es que entonces estás capacitado por Dios para recibir y administrar una promesa que viene de Él.
Hay promesas de Dios que obran a favor de nuestra vida, pero nunca las vamos a recibir hasta que estemos preparados y capacitados para administrarlas y hacerlas producir correctamente, porque Dios jamás nos dará por encima de nuestra capacidad, porque Él es justo. Y si el Señor nos confiriera una tarea, una carga, una responsabilidad, una encomienda por encima de mi capacidad de desarrollarla, Él me estaría quedando a deber capacitación, y Dios no es deudor de nadie. Antes de darte, te prepara y te capacita. Para eso es la paciencia, para que haciendo la voluntad de Dios te prepares, te capacitas por vía de la obediencia, la paciencia, la espera, conociéndolo más y obedeciéndolo más, y entonces te facultas espiritualmente para recibir, administrar y hacer producir una promesa de Dios, una bendición de Dios. ¿Tú crees que una esposa es bien de Dios para tu vida? ¿Sí o no, varón? A ver, hermanos solteros, no levanten la mano, pero ¿creen ustedes que recibir una esposa es una bendición de Dios? ¿Cuántos de ustedes anhelan esa bendición de Dios, hermanos solteros? ¿Será una bendición de Dios tener una mujer que le teme, que le ama y que todos los días puede darte un consejo de parte de Dios, que puede ayudarte y consolarte en los momentos de angustia, que puede ser una especie de freno cuando estás muy acelerado o un respaldo suficiente cuando te quedas atrás? Una mujer que ama a Dios, le teme y que bendice tu vida, teniendo en orden tu casa, dándote de comer sanamente, y no solamente sanamente, sino ricamente. Es una bendición de Dios que una mujer amorosa te presente el desayuno en la mesa, debidamente servido, bien sazonado, calientito, y que puedas gozar de esa mesa que habla del amor que te tiene y el amor que le tiene a Dios. ¿Eso es una bendición o no? Es una bendición abrir tu closet y darte cuenta que tu ropa está ordenada como jamás la habías tenido, hasta por colores. Oye, yo pensé que esta tela era arrugada permanentemente y ya está planchada. Es una bendición de Dios abrir una cajonera y sacar ropa interior, calcetines siempre limpios y bien doblados. Claro que es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios poder salir de la mano y tomar un paseo por la tarde con una mujer que te profesa amor y fidelidad, y poder contemplar la creación de Dios y orar a Dios con esa mujer y estudiar la palabra con esa mujer y crecer junto a esa mujer. Eso no es una bendición de Dios, hermanos. Los que estamos casados con una mujer cristiana podemos decir, sí es una bendición. Ahora, hermano soltero, ¿quieres esa bendición? Pregúntate antes, ¿estoy preparado para recibir esa bendición? ¿Estoy preparado para administrar esa bendición? ¿Estoy preparado para no nulificar esa bendición en mi vida? ¿Estoy preparado para honrar esa bendición, para bendecir esa bendición y darle crecimiento espiritual a esa bendición? ¿O no? De entrada pregúntate, ¿puedes mantener esa bendición? ¿Tienes condiciones dignas que ofrecerle esa bendición? Para eso es la paciencia. La paciencia no es para quedar pasivos, inactivos, frustrados, lamiéndonos las llagas, llorando por los rincones. Qué triste soy, si yo estuviera casado, yo quisiera una mujer porque no tengo esto, carezco, si la tuviera, etc. No, no es para que te quejes, para que te lamentes, para que llores. El tiempo de la paciencia es para que te prepares y te capacites, te adiestres, y Dios pueda darte esa promesa debidamente capacitado, y la administres y la hagas producir para su gloria. Y también las hermanas solteras, saber esperar, pero no en pasividad, no en inactividad, haciendo la voluntad de Dios. Dios va a bendecir a cualquiera que en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, esté dispuesto a seguir estos principios. Escuchar su palabra, escuchar su voz. Ir a la palabra sabiendo que no hay otra forma en la que tú puedas encontrarte con la voz de Dios, sino en la Biblia, en su palabra. En su palabra. No pedirle a Dios el detalle de su voluntad, ni todos los recursos por anticipados, porque entonces ya no es fe. Basta con que Dios diga, vamos, voy contigo, Señor. Y saber esperar.
aunque hayan urgencias en tu vida, aun cuando haya dolor en tu vida, aun cuando haya aflicción en tu vida, pesadumbre en tu vida, puede escucharse el gemir de tu clamor ante Dios, pero tú debes de estar dispuesto a aprender a esperar y en la espera hacer lo que hoy sabes sobre la voluntad de Dios. Saber esperar. El padre de la fe, hermanos, con eso termino. Abraham cometió uno de sus más graves errores cuando no supo esperar. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 16:2. Génesis 16:2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Grave error, gravísimo error. Porque Dios ya le había hablado. Porque Dios ya le había dicho. Porque él ya había escuchado la voz de Dios. Fíjate lo que Dios le había dicho en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Génesis 15:1 le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, una vez más la palabra de Dios: no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar, un hijo tuyo. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Por qué se equivocó Abraham? ¿Por qué no supo esperar? ¿Por qué no supo esperar si la voz de Dios ya había sido manifiesta? ¿Por qué? Porque después de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz de Sarai. Entonces, el peligro más grande después de haber escuchado la voz de Dios es abrir nuestro oído a otras voces. Dios habló, se dijo todo. Dios habló, no hay nada que añadir. No hay variante, no hay otra opción. Dios habló, está dicho. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, a quien escuchas. Cuidado qué es lo que oyes. Se vive por fe, escuchando la voz de Dios, sin la necesidad de los detalles y los recursos, y estando dispuestos a esperar. Esperando haciendo la voluntad de Dios, para que cuando Él quiera darnos la promesa, podamos hacerla producir. Bendigamos a Dios con nuestra obediencia, porque sin fe es imposible agradarle. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Salvador. Señor, tú no nos presentas a tus personajes como infalibles en la palabra, sino como modelos humanos, sujetos a pasiones como las nuestras, pero mostrándonos el resultado de una vida de fe y de obediencia. Nos muestras el antes y el después. Nos muestras también las caídas y desvíos en el proceso, en el camino. Pero siempre al final
te muestras tú en sus vidas como quieres mostrarte en las nuestras. Señor, estamos llamados a la fe, a la obediencia. No hay otra forma de agradarte, no hay otra forma de honrarte. No hay culto inteligente que podamos rendirte fuera de la fe, porque solo por la fe podemos presentar nuestros miembros a tu servicio para la integridad y la santidad. Fuera de la fe es imposible mantenernos firmes en un mundo caído que nos inclina constantemente al pecado, a la maldad y pretende arrastrarnos. Fuera de la fe, Señor, es imposible caminar para un día verte en la gloria de tu reino y de tu trono celestial. La salvación no es por obras, es por fe. Y mis obras tienen que obedecer a mi fe en ti. Señor, que el hambre de escucharte, esa hambre, Señor, que tú pones en el corazón de los hombres y mujeres que tú has salvado, abreve, Señor, surja, crezca. Que seamos esa clase de congregación que te busca con honestidad, que se vincula a tu palabra, que de mañana te busca y presenta su clamor de adoración, de gratitud o de dolor, pero que después de hablarte sabe esperarte. Esa clase de gente, Señor, que tú salvas por la gracia de la cruz, que no necesita los detalles ni los recursos para ser obediente y para mantener la confianza en ti, que vive la fe, que no confía en lo que tiene y en lo que posee, confía solamente en ti. Que seamos esa clase de iglesia integrada por familias que sabemos esperarte, y nuestra espera se convierte en adoración, exaltación a tu nombre. Señor, te bendecimos y te alabamos. Queremos hacerlo por nuestra obediencia, la verdadera adoración, una adoración pura, una adoración auténtica, una adoración, Señor, que tú esperas. No el sacrificio carente de sentido y significado, sino la adoración de la obediencia por la paciencia por la fe y la fe por conocerte. Conocerte por escucharte y escucharte por buscarte cada día y todo el tiempo de nuestra vida, para la honra y la gloria de tu nombre. Te bendecimos, Señor. Líbranos del mal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.